Si eres de los que odia que le cuenten qué pasa en una historia o qué le pasa a los personajes, si buscas que no te cuenten los finales de los libros, este video es para ti. Esto es Más que Literatura. Bienvenidos. Vamos a conversar de si existen los spoilers en las lecturas de obras literarias. Mi primera postura es que no. Y les voy a contar desde mis conocimientos, desde lo que he leído, desde lo que me pasa a mí cuando alguien me cuenta una historia, porque tomo esta postura de decir que no hay spoiler en literatura. Por ejemplo, cuando se lee un poema, en realidad estamos disfrutando del estilo artístico, del lenguaje que utiliza el poeta. Por su parte, cuando leemos un ensayo, pues estamos disfrutando de los argumentos o dejándonos llevar por las construcciones que tiene el ensayista para demostrarnos o convencernos de su hipótesis. Y lo mismo pasa con las narraciones. Pues uno diría que la trama es muy importante, pero en realidad en literatura lo que más importa, no importa tanto el qué es lo que pasa o qué es lo que se está tratando, cuál es el tema que se trata, sino el cómo se hace. Pero ¿a ustedes qué les pasa cuando alguien les cuenta un texto, les dice qué es lo que ocurre con los personajes? Aquí les voy a compartir algunas de mis posturas. Comencemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando es el poema? La poesía tiene una gran ventaja, y es que los poemas se pueden disfrutar en cientos de lecturas. Incluso en poesía pues tenemos la particularidad de estas personas que se aprenden de memoria poemas y los declaman. Entonces ahí hay una repetición constante y lo que se disfruta es el ritmo, la musicalidad que tiene el poema, el sentir total del poema. O sea, ahí no aplica en ningún momento el spoiler. Inclusive uno disfruta bastante de los poemas de los que más se ha enamorado, y los lee y los lee y los sigue releyendo. Se los puede compartir a una persona, y cuando esa persona se acerca a leerlos va a encontrar otro sentido en esas palabras que uno también ha disfrutado. Bueno, ¿y qué pasa cuando leemos cuentos y cuando conversamos con las personas sobre estas narraciones? Pues al ser más cortas que otro tipo de narraciones como la novela y otros estilos narrativos, pues uno podría, al contárselo, le podría dar casi todos los detalles que tiene en la trama un cuento. Pero eso no es lo que disfrutamos en sí en la mayoría de cuentos. En todos los estilos y géneros que hay dentro de los cuentos, uno disfruta diferentes características. Por ejemplo, en el cuento de suspenso se está disfrutando cómo el narrador te va llevando con lo que está pasando, cómo te está metiendo una situación que te genera intriga y demás. En los cuentos románticos también estás preocupado por lo que está ocurriendo en la vida de los personajes y así. Entonces, a pesar de que uno sí podría, digamos, resumir muy rápidamente: en este cuento pasa esto, se soluciona de esta manera, hay que insistir en que lo que nos gusta cuando leemos literatura es el manejo del lenguaje, es el lenguaje escrito. Por su parte, cuando leemos ensayos literarios, pues lo que nos atrapa es los argumentos que nos presenta el ensayista para mostrarnos su hipótesis, cómo nos vamos dejando de alguna manera o convencer, o nos enojamos o asumimos una postura frente a ese ensayo. Entonces te podrían decir: este ensayo trata de este tema, este ensayo el autor tiene estas hipótesis, pero lo que disfrutamos ahí es como una buena conversación, como ese interés que nos genera conversar con alguien alrededor de un tema. Y el ensayo en ese sentido puede ser un texto que uno relea muchas veces, ya sabes de qué trata, pero lo relees y lo relees porque te encanta disfrutar cómo el ensayista nos va llevando y nos va haciendo sentir que esa opción que él nos da para interpretar un acontecimiento, una forma de ver el mundo, es válida, o nos genera todas las emociones contrarias, y aún así lo seguimos leyendo. Y llegamos a la que tal vez nos genera más temores de que nos hagan spoiler, y es la novela. Una novela tiene diferentes matices
diferentes formas de construir a partir de los estilos narrativos, de las aventuras que tome el escritor y la escritora, de convencernos como lectores y atraparnos y dejarnos ahí. Entonces, ¿por qué no tiene sentido preocuparnos por saber qué va a pasar en una obra y qué le pasa a un personaje? El primero que me llama la atención es que solo te pueden contar la trama. O sea, digamos que es más difícil que te digan partes del texto en el estilo, que te muestren fragmentos. Esa parte tú la disfrutas. Entonces el temor es cuando te dicen que X personaje fallece o X personaje va a perder todos los intentos que realice. Entonces ahí no tiene sentido porque la trama te la van a resumir fácilmente y nosotros nos quedamos solo por la trama, nos quedamos por el estilo literario, por esa función estética del lenguaje. Por su parte, por ejemplo, las novelas cortas, que diríamos que se pueden resumir fácilmente, pues tienen normalmente un estilo que se acerca mucho al lenguaje poético o se acerca mucho al cuento, donde la forma en cómo se manejan los acontecimientos te mantienen atrapado, te van llevando y tú no la sueltas, tú ya sabes que va a terminar, ya sabes qué va a pasar, pero aún así sigues y sigues, porque, insisto, en este caso que sepamos que vaya a pasar pasa a un segundo plano, porque estamos más interesados y nos atrapa es el estilo de escritura. Y cuando leemos novelas extensas, pues las novelas extensas se van yendo, los personajes van pasando por diferentes acontecimientos, y a veces avanzamos en vidas extensas, no solo días, sino años, décadas, o hay una red de diferentes personajes, de variados personajes, y uno inclusive a veces puede tender a confundirse qué pasa aquí, qué pasa allá. Y el goce que tenemos ahí es que esos diferentes tipos de estilos que hay en la novela te van manteniendo atrapado para irte llevando en esta exploración de lo que somos como seres humanos. Aunque hay muchos ejemplos para que dejemos de pensar y temer los spoilers, la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez nos sirve como de base, porque cuando tú terminas el primer capítulo ya sabes que van a matar a Santiago Nazar y tú te quedas, sigues leyendo y sigues leyendo por el cómo, qué va a pasar, y inclusive sabes rápidamente las hipótesis de por qué lo matan, pero aún así sigues y sigues leyendo. O sea, ahí no importa el qué. En la buena literatura el qué no importa, lo que importa es el cómo desde el lenguaje. Y si importaran los spoilers, en realidad, por ejemplo, no tendrían sentido las novelas históricas, porque uno puede rastrear qué es lo que pasa, históricamente qué fue lo que pasó. Entonces ahí nos interesa precisamente que la novelen, porque el lenguaje es diferente, porque se explora más la vida de los personajes, por qué llegan a tomar sus decisiones, dándole respuesta a veces a algunos vacíos que pueden caer en la historia hegemónica. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, nos perderíamos de lecturas como El Evangelio según Jesucristo, las novelas de Santiago Posteguillo y diferentes obras de novelas históricas que nos permiten disfrutar esos acontecimientos de los que tenemos una idea o los que tenemos un profundo conocimiento, pero en este caso nos muestra desde lo literario, desde lo estético y lo artístico, un momento de nuestra historia. Finalmente, en lo que insisto es que en literatura lo que importa es el cómo se narra, el cómo se presenta el poema, el cómo se construyen los argumentos. Los que están en todas partes. Los temas podríamos decir que son limitados, y en realidad lo que lo hace extenso es la interpretación o la perspectiva que muestren los autores sobre esos temas. Y si nos importara tanto los spoilers, pues entonces no podríamos o ver la película y luego leer el libro, o a la inversa, o leer el libro y luego disfrutar de una película. Pero eso será un tema de un futuro video. Esto es Más que Literatura. Espero que comenten, que me cuenten cuáles son sus impresiones sobre los spoilers, qué les pareció esta conversación del día de hoy, y que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.